Muchachos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Ciencias Políticas y Económicas. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que se relaciona bastante con lo último que hemos tratado en las explicaciones. Antes que nada, bueno, quiero que recordemos unas cosas de las últimas clases. Veníamos hablando del origen de la política, ¿cierto? La política como originaria directamente de las relaciones sociales que establecían los seres humanos. Y decíamos que el ser humano es social, no por naturaleza, sino por las condiciones en las que se encuentra, que lo obligan inevitablemente a tener que relacionarse con otros. En esa medida van surgiendo clanes, van surgiendo tribus, y cuando surgen clanes y tribus, digamos que se empiezan a aglomerar, se van agrandando y van generando organismos mucho más amplios, y ahí es cuando va a surgir esto que vemos acá, el Estado. Recordemos que la primera forma organizativa en términos políticos fue la familia, pero no la familia como la entendemos ahora contemporáneamente, un padre, una madre y unos hijos, no ese tipo de familia, sino la familia basada en vínculos sociales y en las necesidades económicas del tribu, del clan, o digamos que el grupo donde se estuviera. ¿Bien? Hablamos de eso en un primer momento. Posteriormente hablamos de las tendencias políticas y decíamos que bueno, las tendencias políticas están enmarcadas bastante en la política de determinado momento histórico. Y también pues vimos cómo surgió el concepto de izquierda, cómo surgió el concepto de derecha y cómo se han venido desarrollando a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo, y cómo eso pues hace parte de nuestra vida cotidiana. El día de hoy quiero que charlemos un poco acerca del Estado, pero en términos de su origen, el origen del Estado. Vamos a hacer una breve explicación de cómo se originó el Estado y para qué, digamos, fue útil, o para qué, digamos, cuál fue el propósito de los primeros estados. Entonces, empecemos acá con una pregunta que quiero que ustedes se lo planteen. ¿Es necesario tener un Estado, un orden, un órgano que nos controle, que nos regule? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es necesario? ¿Creen que a lo largo de la historia ha existido siempre? ¿O en algún momento de la historia no? Pues bien, acá lo dice, en los tiempos primitivos no existió el Estado. Y no existió porque habían relaciones, digámoslo de alguna manera, se podrían catalogar como un comunismo primitivo. En ese sentido, nadie tenía una posición social encima de la otra, no había una pirámide social donde se distinguieran, digamos que las personas por tener unos privilegios más que otras. Todos tenían el mismo estatus, todos participaban en la producción, todos participaban en la casa, todos participaban en la recolección, todos participaban en las actividades sociales. No había diferenciación de clase. Esos primeros momentos de lo primitivo se conocen como el salvajismo y posteriormente como el barbarismo, que es cuando se viven como nómadas, cuando no hay algún sitio específico y se tiene que transitar cotidianamente en búsqueda de comida. Se suele decir que en ese tiempo, como eran muy primitivos, no hubo Estado. No hubo Estado porque todavía no tenían esa capacidad grande de organizarse. ¿Será que eso es cierto? Porque nosotros vimos que sí, que tenían una posibilidad, y la primera posibilidad fue organizarse como familias. Entonces, bueno, acá lo que vemos es que no hay un Estado, pero entonces, acá ya vamos viendo una cosa, el Estado entonces no es propio, el Estado no es propio de sociedades primitivas o de sociedades donde haya igualdad social. El Estado no es propio de una sociedad donde haya igualdad social, y ahí es donde yo quiero que nosotros discutamos. ¿Es necesario el Estado? Si no existiera el Estado, la sociedad podría coexistir pacíficamente, o unos matarían a los otros. ¿Qué opinan? ¿Se impondría uno por encima del otro? En alguna clase recuerdo que hubo una interesante discusión, porque algunos decían que inevitablemente cuando había poder había corrupción, y cuando había poder había todo tipo, digamos, de, si se puede llamar de alguna manera, intereses de por medio
que hacían que privilegiara la posición personal que el colectivo. Entonces vamos a ver eso cómo se ha desarrollado a lo largo de la historia y qué posiciones han tomado distintos sectores. Acá vamos a marcar este periodo, el Neolítico. El Neolítico es un periodo relevante en la historia de la humanidad, es tal vez la primera mayor o la primera más grande revolución que existió, y fue una revolución en términos económicos. Se pasó del salvajismo, del barbarismo, donde no había producción, donde solo había caza y había recolección, se pasó directamente a producir y surge la agricultura. La agricultura fue un gran elemento, fue un gran aporte para la sociedad. Podríamos decir que allí, en este momento, es donde va a surgir directamente, donde va a surgir el Estado. Quiero que eso lo marquemos como algo fundamental. En la agricultura, en el desarrollo de sociedades agrícolas, es donde va a empezar a surgir un excedente de producción. Cuando sobra alimentos, cuando ya digamos que no todo el mundo debe participar en las actividades económicas, empiezan a aparecer algunos que se empiezan a dedicar a otro tipo de cosas. Entre ellas va a surgir el comercio. Como hay un excedente de alimentos, un excedente de productos, entonces la comunidad lo que va a hacer es empezar a intercambiar con otras comunidades productos que ellos no tienen. Ahí va a surgir el famoso trueque, ¿cierto? Ese ustedes lo conocían, el famoso trueque. Empiezan a intercambiarse en cosas, y en la medida en que empiezan a intercambiarse en cosas, pues también se intercambian elementos culturales de uno y otra parte. Pero también van a empezar a aparecer otras actividades, porque como ya no es necesario que todos participen en esas actividades productivas, otros se van a dedicar a tener tiempo libre. Y pues, ¿qué hace uno cuando tiene tiempo libre? A ver, ¿qué hacen ustedes? A ver, en esta cuarentena seguro han tenido tiempo libre. A ver, ¿qué han hecho? ¿Se han puesto a pensar un poco? ¿Se han puesto a reflexionar un poco? ¿O han perdido el tiempo? Bueno, ¿qué han hecho? En ese tiempo, pues, empezó a haber una diferenciación social entre el trabajo material y el trabajo intelectual. Y va a surgir otras actividades como la filosofía, las artes y la política. Entonces, como ya no todos se dedican al trabajo manual, al trabajo productivo, van a empezar a quedarse en o tiempo libre para que otras personas se dediquen a otro tipo de cosas. Y aquí, pues vamos a marcar un elemento interesante. Decíamos, es la agricultura lo que va a marcar el origen, digamos que el origen de los estados. Y esto tiene que ver, como ustedes ven acá, Mesopotamia. Es una de las primeras grandes civilizaciones que ha tenido la humanidad. Y aquí vamos a ver un elemento importante. Si ustedes se dan cuenta, Mesopotamia se desarrolla en medio de dos ríos, ¿cierto? El río Tigris y el río Éufrates. Seguramente ustedes lo vieron cuando estaban por allá en sexto grado. Y esta civilización en medio de estos dos ríos tenía una capacidad productiva inmensa. Era inmenso lo que se producía. Por eso empieza a aparecer bastante este elemento que es el excedente de producción. Esto que ustedes ven acá, ¿qué forma tiene, chicos? Es una luna, ¿cierto? Exactamente, esto se conoce como la luna fértil. La luna fértil en Mesopotamia, porque precisamente es aquí donde se va a producir alimentos por doquier y para todo el mundo. Pero entonces esto va a traer también una serie de problemáticas. Imaginémonos nosotros vivir en colectivo, ¿cierto? En colectivo siempre hay problemas, siempre vamos a tener problemas entre todos, nunca nos vamos a poder poner de acuerdo, y siempre habrán algunos que tienen unos intereses individuales y otros que quieren posicionar los intereses colectivos, y siempre van a haber pugnas, siempre van a haber choques y siempre van a haber dificultades. Entonces empezó a aparecer un elemento que fueron las relaciones de poder. Como ustedes se dan cuenta, la agricultura necesitaba obviamente de agua. Estos ríos que ustedes ven aquí, en tiempos digamos de lluvia, de grandes lluvias, pues ¿qué podía pasar? ¿Qué pasa cuando llueve bastante? ¿Qué pasa con un río? Claramente se desborda, y al desbordarse los ríos, pues obviamente inundan las comunidades, inundan las poblaciones y pueden dañar las cosechas. Entonces, ¿qué empezó a aparecer? Empezó a aparecer la necesidad de crear canales para evitar que los ríos se desbordaran y el agua
pues con los canales podía llegar a los distintos cultivos. Entonces se empieza a aparecer, la necesidad obliga a que aparezca, digamos que un elemento técnico, tecnológico fundamental, como fueron los grandes canales que regaban los cultivos. Pero entonces acá, como les decía, va a aparecer un problemita. Bueno, las relaciones de poder se basan en dos sentidos, unas sociales y otras económicas, y quienes tuvieran la mayor tenencia de tierras, pues evidentemente tenían una mejor posición social, como ustedes se dan cuenta. Al tener mayor tierras, pues va a haber una mejor posición social. ¿Se parece o no se parece a la sociedad actual? Es algo similar, ¿cierto? No podríamos decir que alguien que tenga muchas tierras pues tiene un estatus social privilegiado, o incluso quien tenga una fábrica, dos fábricas, tres fábricas, muchas empresas, va a tener una posición privilegiada, ¿cierto? Bien, esto, como les digo, pues va a generar problemas, porque entonces, vea cómo ya ha pasado bastante tiempo. Del salvajismo y el barbarismo, cuando no habían clases sociales, todo el mundo vivía de manera equitativa, pasamos a existir, vamos a una sociedad donde ya empiezan a existir las desigualdades. Posición social, entonces quiere decir que mientras unos están mejor posicionados, otros están abajo. Y entonces va a aparecer la necesidad de centralizar el poder. ¿Quién va a ser ese que se va a encargar de centralizar el poder? ¿Quién va a ser? Entonces la agricultura, como les decía, va a plantear un modo de producción donde digamos que el sustento está en el agua, manejar el agua. Necesitamos que el agua de los ríos llegue a las distintas aldeas y que todas se beneficien de la misma manera, que haya una repartición equitativa, una distribución equitativa del agua. Y para ello, pues entonces, pues si a algunos no les llegaba el agua, empezaron a aparecer guerras por el control del agua y guerras también por la tenencia de las tierras. Entonces van a empezar a irse matando, van a guerrear, van a haber miles de problemas entre esas comunidades. Y allí, pues obviamente, va a aparecer el llamado Estado. Y el Estado aparece como un árbitro social, como en un partido de fútbol. El árbitro es imparcial, es neutro y está entre ambos equipos, sin tomar posición por ningún lado, a menos de que ese árbitro pues esté comprado y digamos que de antemano ya tenga alguna preferencia y esté comprado en beneficio del equipo. Pero en este caso se supone que el Estado tiene que ser lo más imparcial. ¿Qué opinan ustedes? ¿Que sí? ¿Que el Estado es imparcial? ¿Qué es el Estado? El Estado es imparcial porque acá todo esto que estamos viendo es que se busca un bien común de distribución equitativa del agua y también de las tierras, y para ello pues es un bien colectivo. Pero ¿será que el Estado, ese Estado que vemos acá, que aparece como un árbitro, que va a evitar que se maten, porque empieza a aparecer como una autoridad que se va a poner por encima de todo el mundo? El Estado se va a poner por encima y va a decir: yo lo represento a todos, sin distingo alguno, yo lo represento a todos. Y esa autoridad va a ser con un objetivo: mantener un orden. Entonces veíamos, empiezan a haber problemas por la tenencia de las tierras, problemas por el manejo del agua. Entonces va a aparecer el Estado para mantener el orden y evitar el caos y evitar que se maten entre todos, ¿cierto? Ahí vuelvo y hago la pregunta, chicos: ¿el Estado es imparcial y el Estado beneficia a todos? ¿Qué opinan ustedes? Eso es un tema de discusión interesante que tiene que ver un poco con la lectura que vamos a ver en la actividad de Classroom. Y bueno, entonces empieza a aparecer este árbitro para tener una autoridad y mantener un orden social. Allí, esta es la función fundamental del Estado. El Estado nace con ese objetivo: evitar que entre las poblaciones, que entre las comunidades se maten, entre las comunidades se destruyan, sino que surge para mantener un orden establecido. Pero entonces también allí empieza a aparecer un problemita. Si hay unos con mejor posición social, pues van a querer que se mantenga un orden de acuerdo a su posición social. Y ahí es cuando va a aparecer los grandes problemas, que es que los que no tienen ese beneficio social van a querer rebelarse contra los que sí lo tienen. Y bueno, veamos a lo largo de la historia algunos tipos de Estado. El Estado burocrático o Estado de castas, que es este primer Estado, el de Mesopotamia y todas las grandes civilizaciones,
Después aparece el Estado esclavista, es posterior en la historia, que es el Estado de Grecia y de Roma fundamentalmente. Después de ese Estado, cuando esta sociedad entra en decadencia, aparece el Estado feudal, que es el de los grandes reyes, el de las monarquías, el de los señores feudales y los que están abajo, que son los servos de la gleba. Posteriormente, cuando también entra en declive este tipo de Estado, aparece el Estado burgués, que es el Estado que actualmente conocemos. Obviamente ha tenido grandes transformaciones y eso pues lo vamos a ver a lo largo de esta clase, de este curso. Y por último hay un Estado que es el Estado socialista, que no ha tenido gran difusión, que tuvo algunos momentos como en Rusia, como en China, pero que no se logró desarrollar de gran manera como si se ha podido desarrollar el Estado burgués. Entonces, bueno, estos son los tipos de Estado que hasta el momento a lo largo de la historia se conocen. Bueno chicos, todo este tema lo vamos a abordar poco a poco para ir entendiendo el surgimiento de la democracia, el surgimiento de los distintos tipos de Estado y cómo comprende cada teoría los diferentes tipos de Estado. Entonces, bueno chicos, espero les haya servido esta explicación y no olviden revisar la plataforma de Classroom, allí encontrarán la actividad correspondiente a esta explicación. Cuídense, nos vemos, chao.